Buenos días a todos. Bienvenidos al curso virtual en farmacología clínica. El tema que nos ocupa hoy es seguridad en la administración de medicamentos. Entonces, comenzamos con nuestra presentación. Los objetivos generales del curso son dos. Dar a conocer el marco regulatorio para la administración de medicamentos y la importancia de la farmacovigilancia intrahospitalaria como objetivo número 1. Y como objetivo número 2 tenemos identificar en las guías de práctica clínica las intervenciones de enfermería en la seguridad en la administración de medicamentos de alto riesgo. Como antecedentes tenemos que los organismos internacionales como la OMS afirman que el 8% de los pacientes hospitalizados sufren un daño durante la atención médica y el 2% muere. Que el 62% de los eventos adversos son prevenibles y que los medicamentos son el recurso terapéutico más utilizado para la atención médica, pero que también los errores en la medicación representan el principal evento adverso en la atención clínica. Por eso es necesario hacer este énfasis en la seguridad en la administración de medicamentos sobre ese proceso que es un macroproceso o procedimiento. La Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente nos dice que todos los medicamentos biológicos, quimioterapias, vacunas y medios de contraste tienen un determinado riesgo, pero las soluciones concentradas de electrolitos son particularmente peligrosas. Y estas son uno de los medicamentos más utilizados dentro de todas las áreas hospitalarias para la estabilización de pacientes. De todos los eventos adversos, el 8.2% tienen que ver con medicamentos y se pueden evitar. Y además nos recomienda que llevar un adecuado proceso de gestión de medicamentos es lo adecuado para prevenir todos estos problemas o eventos adversos en la atención médica hacia el paciente. La gestión de medicamentos es un proceso, es un macroproceso que involucra el sistema, los procesos y la participación multidisciplinaria, ya que el proceso de medicación es el producto, no el final, pero sí es la intervención hacia la atención médica. La intervención hacia la atención médica. El objetivo particular de la seguridad en la administración de medicamentos es fortalecer las acciones relacionadas con el almacenamiento, la prescripción, la transcripción, la dispensación y la administración de medicamentos para prevenir errores que puedan dañar a los pacientes derivados del proceso de medicación en los establecimientos del Sistema Nacional de Salud. Entonces, al hablar de almacenamiento, prescripción, transcripción, dispensación y administración de medicamentos, hablamos ya del uso de la terapéutica o del medicamento como terapéutica. Los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la OPS dictan sus propias normas y sus propias políticas en cuanto a medicamentos. Y dentro de nuestro país, el Consejo de Seguridad Nacional y la Dirección General de Calidad y Educación en Salud son los que se encargan de dar las reglas de operación y las herramientas para que se aplique la normatividad dentro de las áreas hospitalarias. Nuestras metas han sido, nuestras herramientas normativas internacionales y nacionales
Han sido o son hasta el momento las 6 metas internacionales, las 8 acciones esenciales en seguridad del paciente y culminando con el modelo de gestión de calidad. Dentro de las 8 acciones esenciales, la acción que compete a la seguridad en la medicación, a pacientes es la acción número 3. El marco regulatorio en cuanto a medicamentos, bueno, ya hablamos que es internacional y nacional. En cuanto al marco regulatorio nacional, pues es un marco regulatorio muy amplio y yo diría no solo marco regulatorio normativo, sino que también es legal, porque pues se basa en artículos de la Constitución, principalmente la Ley General de Salud, con su artículo 4, que es el derecho que habla del derecho a la salud, y el artículo 194, que habla acerca de los insumos para la salud, y todos sus artículos consiguientes. ¿Sí? Entonces, el marco regulatorio, hablamos de la Ley General de Salud, del Reglamento de Insumos para la Salud, del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, del Reglamento de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios y algunas normas y acuerdos normativos aplicables. Sin dejar nunca de lado el suplemento de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, la cual nos permite, nos describe, este suplemento nos describe el marco normativo, sobre todo para ir formando los procedimientos normalizados de operación. Estos procedimientos normalizados de operación son propiamente los manuales de procedimientos que se conocen hospitalariamente en todos los procesos de acreditación o de certificación. Entonces, ahorita el proceso de farmacia es un proceso de farmacia hospitalaria, hay de 2 tipos, ¿sí? Primeramente, tenemos que saber que el proceso de farmacia, existe un proceso de farmacia comunitaria como tal, en donde se lleva a cabo el proceso de adquisición, ¿sí? De almacenamiento y de dispensación de medicamentos, como tal si fuera el proceso de farmacia. Ahora, el proceso de farmacia hospitalaria es un macroproceso que involucra todo el sistema, es decir, todo el sistema hospitalario en donde participan los medicamentos y que propiamente, bueno, pues es el tratamiento médico, ¿sí? Entonces, por lo tanto, influye en todas las áreas hospitalarias en donde se tenga que administrar algún medicamento, ¿sí? Influye en todos los grupos en todo el grupo multidisciplinario hospitalario. Entonces, para poder describir todo este macroproceso, bueno, pues tenemos procesos administrativos, ¿sí? Y procesos clínicos. Tanto los procesos administrativos como los procesos clínicos tienen que estar supervisados siempre por el Comité de Farmacia Terapéutica, que está formado por todos los jefes médicos. Es un organismo, un organismo colegiado que toma las decisiones acerca de los medicamentos dentro de cada sistema hospitalario, únicamente sobre catálogos, sobre qué se va a hacer con los medicamentos, cómo se van a distribuir, dónde van a estar, qué claves son las que se tienen que ir agregando dentro de ese catálogo. Entonces, como sabemos que son 2 procesos, sí, o varios procesos, pero principalmente son los clínicos y son los administrativos, bueno, pues todo tiene una estructura, sí, una estructura que va a ser la base de todo el procedimiento. Y estamos hablando de infraestructura.
En la infraestructura tomaremos en cuenta todas las áreas destinadas para tener los medicamentos. Tenemos que considerar las condiciones de almacenamiento de estos medicamentos, que sean suficientes, que sean las adecuadas, que estén en condiciones adecuadas, es decir, que el área se vea limpia, se vea bien cuidada. Tenemos que tomar en cuenta las áreas de refrigeración, porque aquí lo más importante en el almacenamiento son cuidar las condiciones de almacenamiento. También son los recursos tecnológicos, ¿sí? Porque hablar de un catálogo dentro de medicamentos, dentro de una área hospitalaria o de un hospital, es hablar de una gran cantidad de claves, ¿sí? O de catálogos a los cuales puede tener acceso todos los pacientes según el tipo de padecimientos. Entonces, las áreas deben de ser adecuadas, se debe de tener control sobre qué cantidad de medicamentos son los que se pueden almacenar y que las condiciones sean las mejores con sistemas de regulación ambiental, artificial y que sea controlable. Otra de las cosas que hay que manejar, bueno, pues son los recursos tecnológicos, ¿sí? Tienen que ser bases tecnológicas o plataformas avanzadas que nos permitan tanto capturar una gran cantidad de información acerca de los pacientes que ahí es en donde se va a capturar toda esa información, ¿sí? Y también nos va a permitir hacer una adecuada programación, porque allí es en donde va a recaer toda la información del movimiento de tal o cual clave de medicamento. O de nueva adquisición, ¿sí? Para ir generando un histórico del medicamento, que esto se debe de estar revisando año con año para la planificación en cuanto a la compra. Y allí entra el proceso administrativo. Entonces, la otra, bueno, pues son los recursos humanos que estén debidamente calificados, ¿sí? Es decir, allí hay diferentes, también grupos multidisciplinarios, porque hay gente que aun cuando tenga un código funcional, administrativo o paramédico, llegan a tener una formación académica, adecuada o compatible con la farmacia y que puede ser de utilidad dentro del grupo multidisciplinario, ya que se hacen las dos funciones, tanto las funciones clínicas como las funciones administrativas. Entonces hay que cuidar mucho también los perfiles académicos del personal. Los dueños del proceso siempre van a ser los químicos farmacéuticos biólogos, que son la carrera profesional que está encaminada al manejo de toda la información necesaria para llevar a cabo un proceso de farmacia. Y obviamente pues la capacitación, el cumplimiento de las leyes y reglamentos, ¿sí? La norma. Ante todo, sí, no podemos ser omisos ante la norma. Hay artículos constitucionales, hay leyes normativas que son de carácter obligatorio y que se deben de cumplir. O sea, no podemos ser laxos en cuanto al manejo de insumos, porque se trata de recursos materiales. Entonces, todo siempre está sujeto a auditoría. Y la auditoría va encaminada a que el paciente reciba su tratamiento y que no haya un desvío de recursos. En cuanto a la implementación de procesos de barreras de seguridad, bueno, pues se trata de tener seguridad en las áreas en donde está el medicamento, que el medicamento propiamente no se pierda. Sí, que no, al salir de la farmacia o estar dentro de la farmacia, de pronto tengamos un inventario y que ya de un día para otro ya no esté. Se deben de tener todas las medidas de seguridad y toda la documentación legal del momento en el que entra el medicamento y el momento en el que sale en forma de receta hacia el paciente.
y que dentro del entorno hospitalario llegue hasta la cama del paciente. Entonces, se trata ahorita de tener una trazabilidad tanto por seguridad como por seguridad del propio medicamento. Es decir, para evitar un daño al medicamento, porque sabemos que el medicamento tiene que tener condiciones adecuadas de almacenamiento y que estas se deben de ser estrictas y respetarse. Entonces, sí, la identificación de los riesgos, sí, porque hay que tener siempre bien documentado acerca de qué le sucedió a ese medicamento y cuál fue el destino final. Si el destino final fue el paciente, debidamente documentado. Si el destino final fue que el medicamento no se utilizó y que se da baja por fecha de caducidad, su destino final fue el destino final va a ser darle disposición final como residuo peligroso. ¿Sí? Entonces, bueno, si hablamos de los procesos administrativos, bueno, está todo lo que es programación, la adquisición, el almacenamiento, es decir, cuidar las condiciones de almacenamiento, proporcionar las áreas adecuadas para el almacenamiento, hacerse cargo de la factura, de toda la recepción con facturación, fechas de caducidad y marcar la trazabilidad administrativa para ser auditable, ¿sí? Hacer auditable como un recurso material, ¿sí? Y estar cuidando todo lo que es el surtido, ¿sí? Aquí involucra el proceso de solicitud y el retiro de caducos y fuera de uso. Y eso es un proceso administrativo. Si nos vamos a los procesos clínicos, bueno, pues están todos los procesos clínicos, sí, que son las acciones que se van a hacer dentro de las áreas hospitalarias, ¿sí? Y que va a participar todo el equipo multidisciplinario hospitalario, ¿sí? Aquí, transversalmente, pues el control de los efectos con la farmacovigilancia, sí, que eso propiamente es estar reportando todas las reacciones adversas o errores en la medicación que se están dando dentro de la administración de medicamentos. Entonces, están todas las acciones que están en torno al proceso de medicación, que es la selección de catálogos básicos de medicamentos, la planeación, la prescripción, la conciliación, la revisión de idoneidad, la transcripción, la preparación, la recepción y almacenamiento dentro del proceso de preparación y la administración de medicamentos. Aquí conecta con la farmacovigilancia y volvemos a la selección del catálogo por si hay que hacer alguna mejora en cuanto al tratamiento, por si hay que retirar alguna clave, por si hay que hacer algún reporte de reacciones adversas atribuibles a alguna clave de medicamento. Entonces, el sistema de medicación, ya lo hablamos anteriormente, el sistema de medicación en el entorno hospitalario, bueno, pues nos va a describir las acciones, ¿sí? Las acciones que van a hacer los grupos multidisciplinarios, ¿sí? Muy encaminado hacia el área de enfermería, pero que también involucra las áreas médicas, sobre todo en el rubro de prescripción. Entonces, entrando en materia acerca de hablar de todo esto, de todo este proceso de medicación, bueno, podemos ver que como primer punto tenemos la selección y la adquisición. ¿Y cómo debe de ser esta selección? Bueno, pues debe de haber un listado de medicamentos básicos, consolidados y actualizados. La revisión debe de ser mínimamente cada 2 años, que cambian los catálogos o incluso cuando hay cambios de gobierno, ¿sí?
donde hay que revisar también cuáles son las políticas vigentes y hay que estar viendo cuáles son los cambios que hay en cuanto a los catálogos del Consejo de Salubridad General, que es el máximo organismo rector que nada más depende de la Presidencia de la República y que ellos son los que propiamente se toman las decisiones acerca de qué es lo que se va a otorgar a toda la población. La legislación aplicable vigente, o sea, lo mismo, lo normativo, qué son los cambios normativos que hay, cuáles son los nuevos acuerdos que acaban de salir, como es el caso del acuerdo ahora para el manejo de dosis unitarias que acaba de salir, el acuerdo sobre el uso racional de los antibióticos que salió hace algunos años, el acuerdo sobre el control de antibióticos con el acuerdo 2010, que finalmente nos van haciendo variar la forma de trabajo o el procedimiento dentro del proceso de administración de medicamentos. Y la desaparición o no de ciertas claves, ¿verdad? O la disposición de ciertas claves, o la mejora en la generación, porque viene una nueva generación de medicamentos de mejor calidad, o con otras particularidades farmacológicas. Entonces, eso es lo que pudiera estar variando y que tiene que tener una revisión constante y sistematizada. Los criterios de inclusión y de eliminación de un listado. Volvemos a lo mismo. Si hay algún histórico o algún tipo de reportes acerca de los daños a la salud en cuanto a algún medicamento que se esté haciendo, lo que es la medicina basada en evidencia, donde nuestros estudiantes toman una terapéutica para algún padecimiento y deciden estudiarla y ellos publican sus observaciones, o también a través de los reportes en la farmacovigilancia, sí, que también es generadora de evidencia, tanto de reacciones adversas o errores en la medicación. La monitorización de medicamentos incorporados y los procesos para la medicación de difícil disposición. Entonces, hay que cuidar también esas claves que son de alto costo, que son de cuidado estricto, que únicamente los especialistas en la materia tengan el manejo de estas claves, ¿sí? Que son de especial cuidado. También en el caso de los estupefacientes y psicotrópicos, que normativamente son medicamentos estrictamente y legalmente controlados. El almacenamiento. Bueno, en el almacenamiento, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? En el almacenamiento llega desde el momento, se toma en cuenta desde el momento en que se entrega una clave dentro de la farmacia o del establecimiento. ¿Sí? El resguardo, porque como tal no es nada más una entrega-recepción, es un resguardo. ¿Sí? Hablamos de resguardo porque se tiene que tener un especial cuidado y seguridad en cuanto al manejo. Resguardo y almacenamiento adecuado. Condiciones de almacenamiento, es decir, ¿cuáles? Las que dicte el fabricante. Condiciones no mayores de 30 grados, con rangos de temperatura, refrigeración, congelación, dependiendo de las indicaciones del fabricante. Estas siempre se deben de respetar y están expresadas en las etiquetas de los envases primarios y secundarios. La seguridad. La seguridad, obviamente, el lugar donde se guarda el medicamento debe de estar debidamente custodiado a través de cámaras de video o personal de seguridad. El etiquetado y identificación, bueno, pues esto respeta o atiende específicamente a la norma de etiquetado de insumos para la salud, que es muy específica y bien descrita.
La inspección periódica, es decir, hay que estar observando si los medicamentos por algún cambio o variación en las condiciones de almacenamiento están teniendo cambios físicos. El primer cambio físico, los cambios físicos es la primera señal de daño o de transformación de una sustancia activa. Entonces hay que estar viendo que si presentan daños, si se rompen las tabletas, si el ofilizado se vuelve una piedra, si cambia la coloración de un diluyente o de un medicamento como tal. Los medicamentos especiales, hay que tener especial cuidado sobre las cantidades de medicamento que se tienen, sobre tener las cantidades adecuadas, no exceder las cantidades adecuadas, ¿sí? Porque casi siempre la producción a nivel fabricante va a estar limitada a un censo, incluso nacional e internacional. Entonces es cuando si no programamos adecuadamente o no pedimos las cantidades adecuadas, pues el paciente no va a llegar a tener la cantidad adecuada ni el tiempo de tratamiento adecuado. La accesibilidad y disponibilidad. Bueno, pues debe de ser accesible y disponible, pero sin descuidar la seguridad del medicamento. No se debe de dejar en cualquier parte ni bajo el resguardo de cualquier gente. O sea, el grupo multidisciplinario, médicos, enfermería, farmacéuticos, ¿sí? Son los encargados de que todo esté en orden y que el medicamento llegue al paciente en las condiciones y en el tiempo adecuado. Los medicamentos fuera de uso hay que ir retirándolos de los catálogos y los medicamentos caducos pues hay que darles disposición final cuando esto se tenga que hacer, tanto en las áreas hospitalarias donde algún medicamento fue retirado por alguna razón, por un cambio en la prescripción o en las indicaciones del médico, hay que regresarlo a las áreas o simplemente si allí se quedó y nadie lo tomó en cuenta por allí en algún cajón, bueno, pues hay que revisar en qué condiciones estuvo y darle la disposición final, porque pues seguramente ya estuvo sometido a cambios de temperatura del entorno, o incluso a contaminación. El almacenamiento general de los medicamentos y los electrolitos concentrados. Como ya lo vimos, la Alianza Mundial para la Administración de Medicamentos, bueno, pues nos dice que los electrolitos son sustancias especialmente peligrosas, ¿sí? Pero que tienen que estar a disposición dentro de las áreas, ya que estas se utilizan para controlar los estados electrolíticos de los pacientes y que esto pues puede salvar vidas, pero también puede acabar con ellas si hay un error en la medicación. Porque pues no hay algún otro medicamento o alguna otra sustancia activa que revierta estos efectos. Y puede ser en realidad un evento, puede llegar a ser un evento centinela. Los medicamentos y electrolitos deben de ser almacenados en un lugar seguro y con las condiciones ambientales que el laboratorio farmacéutico indique. El personal responsable del almacenamiento de los medicamentos asegure el etiquetado y el resguardo de los mismos. Es decir, tener bien claro qué medicamento es y en dónde está, quién lo tiene, si está bajo medidas de seguridad, es decir, bajo llave. Sabemos que pudiera estar en un área de vitrinas o de refrigeración, pero siempre resguardado y bajo seguridad, no para que cualquier persona que tiene acceso a determinada área tenga acceso a el medicamento. Es una responsabilidad de todos, tanto de médicos como del área de enfermería, como de los farmacéuticos o del químico farmacéutico. Pero precisamente por eso, bueno, pues la Alianza Mundial dicta la especial peligrosidad de estas sustancias y pues se tiene que nombrar una norma oficial mexicana. La norma oficial mexicana y la Meta Internacional 3,
que habla de las medidas de seguridad de los medicamentos de alto riesgo. Y los nombra pues especialmente a los electrolitos por las cuestiones que ya hablamos anteriormente. Entonces, dentro de la norma, bueno, se nos dice que los bicarbonatos, que los sulfatos, que el calcio, que el potasio, que el cloruro de sodio deben de tener una identificación visual, una alerta visual. Es decir, y para eso utilizan una coloración que es normativa, ¿sí? Para que el fabricante esté señalando dentro del empaque primario, ¿sí? Esas señales visuales que son alertas finalmente para que todos los que estamos involucrados o todos los que están involucrados en el proceso de medicación lo identifiquen. Entonces, las alertas visuales en los medicamentos de alto riesgo. Los medicamentos de alto riesgo deberán estar etiquetados con un círculo rojo y resguardados como de alto riesgo. Y aquí nosotros tenemos las formas para las ámpulas con los electrolitos dentro de nuestro hospital, que propiamente son varias fabricantes, pero bueno, pues nosotros tenemos a PISA específicamente, ¿sí? Aquí vemos las señales, ¿sí? Los puntos rojos, ¿sí? O las líneas rojas que nos denotan que es un medicamento de alto riesgo, ¿sí? Las ámpulas de color rojo, ¿sí? Con una coloración, con colores Pantone, ¿sí? Que nos estuvieran diciendo que este medicamento es de alto riesgo, que es una alerta visual sobre todo para el preparador de medicamentos. ¿Sí? Que en este caso puede ser el farmacéutico si está preparando algún tipo de dosis unitaria para un paciente para mandarlo hacia una cama o incluso del equipo de enfermería, ¿sí? Del área de enfermería que tiene que pasar ese medicamento a una jeringa y aplicarlo en una infusión o incluso infusionarlo en una bomba. Entonces, las condiciones de almacenamiento, bueno, pues deben de ser las condiciones de higiene dentro de las áreas, ¿sí? El orden y la limpieza dentro de las áreas, ¿sí? Que obedece también a una condición normativa, ¿sí? Está registrando todas las variaciones y las excursiones tanto de temperatura como de humedad, ¿sí? Donde los extremos pueden ser peligrosos y que si nosotros llevamos el registro de estas condiciones ambientales, pues siempre vamos a generar una serie de datos que va a ser posible analizarlos, ¿sí? Entonces, el registro de una temperatura en un refrigerador cada 4 horas es normativo para un refrigerador que contiene medicamentos. Entonces, cada 4 horas se está registrando durante las 24 horas, nos permite estar al pendiente de las excursiones de temperatura que puede llegar a ocurrir durante algún turno donde no haya personal o donde haya habido alguna guardia mínima o alguna situación de falta de personal y que por alguna razón hubo una baja de electricidad o hubo un incidente con el refrigerador se apagó y no hubo lectura durante 12 horas y todo esto, todos estos registros previos, ¿sí? Nos permite saber si el medicamento pudo haber sido dañado y es necesario darle una disposición final o todavía puede haber alguna chance de que ese medicamento pueda ser utilizado. Pero estas excursiones, créanme, o sea, los cambios son tan delicados, ¿sí? Que para un proveedor de medicamentos es incumplimiento de contrato. Y si por alguna razón dentro del transporte de un medicamento desde un fabricante hacia un almacén no se cuidan estas condiciones de temperatura o de humedad al transportarlos, es
objeto de regresar todo el producto y de que el producto se vuelva a enviar en las condiciones adecuadas. Y obvio, todo esto lleva a un registro de trazabilidad, ¿sí? Por eso es tan importante que se cuiden las condiciones, que siempre en donde haya medicamentos haya un termohigrómetro, ¿sí? Y que se lleve la hoja de registro y de monitoreo de estos termohigrómetros. De los refrigeradores, si es que se tiene un refrigerador con medicamento, debe de cuidarse todas las condiciones en las que se está almacenando. Si se tienen refrigeradores de uso doméstico, dentro de las áreas se debe de saber que los medicamentos no se ponen en las puertas, ¿sí? Y que únicamente una superficie muy pequeña del área de refrigeración es la que se puede utilizar para mantener un medicamento en refrigeración y por un corto tiempo. Se requiere un refrigerador con monitoreo constante de temperatura, de estos que tienen graficadores y que no necesitan estar registrando en hojas, que aun cuando es normativo, ¿sí? Se tiene que estar observando, ¿sí? Y ya alguien tiene que estar supervisando el desempeño de esos refrigeradores y de esos termómetros. Entonces, como siempre, bueno, pues hay que hablar del empaque, ¿sí? Este es un empaque secundario, ¿sí? En donde existen indicaciones del fabricante, ¿sí? Entonces, consérvese a temperatura ambiente y no más de 30 grados. Protéjase de la luz. Hay que tomar en cuenta de que estas son las condiciones de almacenamiento ya en un establecimiento de farmacia. Sí, puede haber condiciones de almacenamiento de transporte. Las personas que estamos involucradas en la recepción y en el movimiento de medicamentos a través de almacenes, debemos de saber esas condiciones de transporte y respetarlas, revisarlas y supervisarlas, registrarlas. Protéjase de la luz. Su venta requiere receta médica, no se deje al alcance de los niños y repórtese cualquier sospecha de reacción adversa. Entonces, el fabricante también tiene la obligación de saber qué es lo que pasa con la administración, con los pacientes a los cuales fue administrado su medicamento. Y que si hay algún tipo de reacción adversa o algún tipo de daño en su producto, se le debe de reportar y él debe de dar una respuesta acerca de qué está pasando con su medicamento, ¿sí? O con las sustancias activas que utilizó para hacer el medicamento. Entonces, detenemos un poco para tomar un poco de agua. Cuando hablamos de prescripción, hablamos de prescripción segura, la legislación aplicable es normativo. Todo el cuerpo de la receta es normativo y se tiene que respetar, ¿sí? Todas las características de la receta deben de ser respetadas porque todas nos van a dar información tanto del médico que está prescribiendo como del paciente que está prescribiendo. Los requisitos particulares de la prescripción, tanto en la autoadministración, ¿sí? Hay gente que se automedica, ¿sí? El uso de muestras médicas, quién está distribuyendo estas muestras médicas, cómo llegan al consultorio, a quién se le proporcionan, qué capacidad de movilidad tienen esas muestras médicas, qué origen, qué lote, qué trazabilidad llegan a tener esas muestras médicas y cuál es la intervención que llega a tener ese tipo de muestras dentro de la salud de los pacientes. La terminación del tratamiento, ¿sí? También si hay un tipo de prescripción automática, ¿sí? Y el cuidado de los medicamentos tipo láser. Entonces, la prescripción debe de ser uniforme, es decir, sobre todo en este tipo de recetas institucionales, ¿sí? En donde todos deben de tener acceso al mismo formato de receta,
¿sí? Y llenarla y requisitarla adecuadamente y como dicta la norma. El personal que autoriza. ¿Qué personal es el que está autorizado para prescribir? ¿Sí? Si es un medicamento, si es una nutrición, ¿sí? Si es un medicamento controlado, si es un estupefaciente, ¿sí? Si es una receta ordinaria, si es una receta especial, ¿sí? Que cumpla con todas las características que debe de tener una prescripción. Y establecer limitaciones, ¿sí? Establecerlas obviamente dentro del COFAP, ¿sí? Que es el organismo que hace todo el reglamento y maneja y decide todo lo que se tiene que hacer con respecto de los medicamentos. Obviamente formado por todas las autoridades, desde la dirección, ¿sí? Las subdirecciones médicas y administrativas, todos los jefes de servicio médico, junto con epidemiología y el departamento de calidad y obviamente enfermería. Las prescripciones médicas, ¿sí? Los médicos de los establecimientos deben describir la prescripción médica en el expediente del paciente, ¿sí? Entonces, cada receta debe de tener una nota médica previa, ¿sí? No se puede seguir un tratamiento continuamente y nada más emitir una prescripción sin haber hecho un reconocimiento médico, ¿sí? Saber qué es lo que está sucediendo con el paciente, llevar un control farmacoterapéutico del paciente. El paciente realmente está pegado al tratamiento. ¿Qué resultados estamos teniendo con el tratamiento del paciente? ¿Sí? Entonces, todo eso debe de quedar expresado en el expediente del paciente, ¿sí? Para que en caso de que de que el paciente no se apegue a algún tratamiento, no esté teniendo ningún tipo de mejora en cuanto a su condición de salud, bueno, pues tenemos que saber qué está sucediendo, ¿sí? ¿Realmente se está tomando el medicamento o el medicamento no está teniendo el efecto adecuado para el padecimiento que estamos tratando? Entonces, y la receta médica, con letra clara, legible, sin abreviaturas, sin enmendaduras ni tachaduras, de acuerdo a las acciones mencionadas para la mejora de la comunicación efectiva. Entonces, el cuerpo de la receta. El cuerpo de la receta debe de tener impreso el nombre y domicilio del establecimiento, el nombre completo, número de cédula profesional y firma autógrafa de quien prescribe, fecha de elaboración, nombre completo del paciente y fecha de nacimiento, nombre genérico del medicamento. Por lo regular, estos rubros que contienen la receta, bueno, pues son controlables a través de los sistemas automáticos, de las recetas electrónicas, ¿sí? Que derivan de los expedientes electrónicos. Y allí se abate mucho lo de la legibilidad en la escritura. Pero lo que se debe de llenar propiamente por el médico, que es el caso de la dosis y presentación del medicamento, la frecuencia y vía de administración, la duración del tratamiento, las indicaciones completas y claras para su administración, todas estas siempre se ven afectadas por errores, por abreviaturas, por letras y descripciones que no se entienden, no se comprenden. O se dice una cosa, la cantidad de tratamiento nada tiene que ver con la cantidad ni dosis adecuada, ¿sí? Entonces, días de tratamiento. Si es un antibiótico, no van a ser 30 días de tratamiento. Si, o sea, eso lo va a tener que ir decidiendo el médico conforme el tratamiento se vaya administrando. No podemos estar dando indicaciones para 90 días, dejando de ver al paciente por más de 90 días sin saber qué sucede con su tratamiento. Ok.
No debe de tener correcciones que pudieran confundir al personal del paciente o al personal, al paciente o al farmacéutico. Entonces, una vez que el médico hace la receta, se le entrega al paciente, a veces sin mayor explicación, sin mayor delicadeza en educación en cuanto al tratamiento, ¿sí? Porque el médico debe de educar al paciente para el tratamiento. No existe esto, no existe esa comunicación. Y finalmente el paciente y el farmacéutico se las acaban arreglando solos, ¿sí? ¿Qué dirá aquí? Si la atención farmacéutica se traslada hacia la farmacia, ahora dentro de las farmacias debe de haber una atención farmacéutica y esta la va a llevar a cabo el químico farmacéutico, que es el profesional de la salud que está involucrado con el medicamento, ¿sí? Y que va a tener que llevar un histórico terapéutico, llegar a conocer al paciente y darle las recomendaciones adecuadas. Y realmente entablar una comunicación que realmente salió del consultorio, ¿sí? Y que también se debe de conectar dentro, como profesionales de la salud y como grupos multidisciplinarios, del farmacéutico hacia el médico, ¿sí? Para llegar a un mejor tratamiento. Y no se deben de utilizar abreviaturas en dosis, diagnóstico e indicaciones, que esto es casi en el 100% de las recetas. Entonces, ¿dónde es donde está reportado la mayor cantidad de errores dentro de la receta? Bueno, pues en las concentraciones del medicamento, ¿sí? Entonces, en las dosis. La prescripción médica y las anotaciones en documentos que integran el expediente clínico, porque también esas dosis quedan en el expediente clínico. Entonces, hablamos de una receta con letra legible. No tengo letra legible, pues una maquinita, ¿verdad? Y que yo, por mi trabajo, tenga ese cuidado, ¿sí? De hacer entendible mi prescripción. Nunca se deben de, ¿cuál es en cuanto a las dosis? Cuando la dosis es un número entero, nunca se escribe un punto decimal o un cero a la derecha, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tal vez se vea el punto o tal vez no. Entonces, ¿hablamos de 30 o hablamos de 300? ¿Sí? Entonces, no debemos de poner puntos ni ceros a la derecha, ¿sí? Nunca se debe de abreviar la palabra unidad, microgramos, día, una vez al día, unidades internacionales, intranasal, subcutánea y más durante y por. Entonces, pues vemos recetas que le ponen rayita, cero, rayita, ¿sí? Eso se entiende que es cada 12 horas. Pues eso no es nada normativo. Entonces, furosemida ámpula, 0.5 miligramos cada 8 horas vía oral. 14, 22 y 0,6. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Vía oral, ámpula, será tomada. ¿Sí? Bueno. Piperacilina, suspensión, 20 miligramos cada 8 horas vía oral, ¿sí? 0,8, 16, 24. 20 miligramos. ¿Cuántos mililitros? Una cucharada. Un gotero. Cantidad. No es claro, ¿sí? Y con eso nos enfrentamos todos los días ante una prescripción médica. Las prescripciones médicas, en el caso de dosis menores a entero, siempre se coloca un cero previo al punto decimal. Entonces, sí, ceros y puntos, seguido del número de dosis, ¿sí? En este caso,
0.50 miligramos completo, ¿sí? Porque revuelven miligramos con microgramos, con nanogramos y demás. Entonces hay que tener bien claro y escribir con todas sus letras la dosis. Cuando la dosis es un número superior a 1000, siempre se deben de utilizar las comas para separar los millares o utilizar la palabra 1000 o 1.000.000. Ser claros en cuanto a las dosis. La transcripción. Bueno, la transcripción, dentro de la transcripción debe de haber una transcripción, una conciliación y una idoneidad. Estas deben de ser de manera correcta, en el momento oportuno, con las personas de competencias necesarias. Entonces, en el caso de la conciliación dentro del entorno hospitalario, bueno, pues el encargado de hacer la conciliación desde que el paciente ingresa a la unidad, bueno, pues es el médico tratante, ¿sí? O el médico que recibe al paciente, en donde hay que interrogarlo acerca de qué medicamentos son los que se le están suministrando o qué medicamentos tiene para uso en su casa, ¿sí? Y tener un registro de esos medicamentos en el momento en el que el paciente ingresa y decidir qué hacer con ese tratamiento en el momento del que el paciente ingresa. Si va a recibir nueva medicación, si estos medicamentos se le van a continuar administrando o si simplemente se le van a suspender. Y eso lo tiene que decir el médico tratante. Entonces, el personal de enfermería transcribirá en una hoja de enfermería los medicamentos y las indicaciones médicas. Si hay que modificar la prescripción original, en caso de duda debe declararse con el médico. Y siempre hay un cambio en el tratamiento, ¿sí? La mayor parte de las ocasiones hay cambio en las indicaciones médicas en el momento de administrar el tratamiento. Nosotros lo hemos observado sobre todo en los pacientes que están sometidos a quimioterapia. Entonces, estas transcripciones y estas notas extra expediente, porque quedan expresados en hojas de trabajo, sí, que después deben de llevarse al expediente clínico. ¿Sí? Porque entonces ya la prescripción que quedó en el expediente clínico fue modificada en el momento de la transcripción. Entonces, el personal de enfermería solicitará el medicamento a la farmacia hospitalaria para los pacientes hospitalizados. Esta solicitud debe de ser clara, legible, sin tachaduras y sin enmendaduras, y con la autorización médica. Porque ¿de quién fue la decisión? ¿Del médico o del área de enfermería? ¿Quién prescribe? ¿Quién trata? ¿Quién aplica el medicamento? Entonces, hacer anotaciones siempre claras, cuidadosas, sin distracciones y si se puede, con la doble verificación. Entonces, la siguiente es la distribución y la dispensación y la preparación. Estas, ¿cómo deben de ser? La preparación debe de ser higiénica, áreas adecuadas y debidamente higienizadas o sanitizadas, perdón. La preparación debe de ser segura, es decir, que tengamos los medicamentos adecuados y todos lo que requerimos en el momento de preparación, esa medicación, para llevarla hacia la cama de cada paciente. La dispensación debe de ser correcta. En el caso de áreas de preparación de dosis unitarias, ¿sí? Que sea paciente correcto, medicamento correcto, indicación correcta. La distribución debe de ser correcta y el etiquetado debe de ser correcto. Identificadores, comunicación efectiva, transcripción, prescripción y llegamos hasta la dispensación. La dispensación. Esto se va a llevar a cabo dentro de la farmacia y está dentro de los procesos de farmacia, ¿sí?
como tal, existen varios tipos de suministro o dispensación de medicamentos. ¿Sí? El personal de la farmacia verificará la solicitud del medicamento, es decir, la receta. Si es la receta ordinaria, la receta especial o la receta colectiva, que debe de estar debidamente requisitada antes de entregarlo. En caso de dudas, no debe de entregar el medicamento y se pondrá en contacto con el médico que prescribe para realizar la aclaración. ¿Sí? Esto casi se da todos los días y a todas horas. ¿Sí? Difícilmente un despachador de farmacia que esté involucrado con el área, que no tenga conocimientos acerca del manejo de una farmacia o no se tenga cierta experiencia, es imposible a veces tratar de entender o resolver qué decisión tomar acerca de una receta. Y no se puede hacer. O sea, de hecho, es uno de los requisitos principales de cualquier despachador. Tú no tienes las competencias para decidirlo. Pásale a la siguiente ventanilla. Y la siguiente ventanilla, pues, es el químico que está al frente de la farmacia o los químicos auxiliares que están apoyando al paciente en cuanto a decidir y ya la comunicación con el médico. Y esta comunicación se tiene que dar en algún momento y tiene que ser compartida, la responsabilidad compartida. El personal de farmacia entrega el medicamento realizando previamente la verificación de los medicamentos, los prescritos, y proporciona la información completa sobre el manejo de quien recibe. Dentro del proceso de farmacia no existen medicamentos transcritos. El único documento para retirar un medicamento de la farmacia es la receta. Entonces, la transcripción es dentro de las áreas hospitalarias, se da en las áreas en donde se están administrando medicamentos y eso genera una gran información. ¿Qué hacer con esta información? Es muy interesante, ¿sí? Porque en realidad todas las notas y los cambios dentro de la administración del medicamento deben de quedar expresados en el expediente para que en el momento en el que el médico tratante revise el expediente o nota previa a la prescripción o a la indicación que él dio, bueno, sepa qué fueron los cambios que se le hicieron y cuál fue la reacción del paciente al tratamiento. O si hubo algún evento adverso o incluso un evento centinela o un error en la medicación, sobre todo con el tratamiento de las quimioterapias, sí, donde hay una serie de sustancias activas, sí, que conforman todo el tratamiento y que dentro de la terapia puede ser atribuible una reacción adversa hasta un diluyente, ¿sí? Sabemos que el paciente está multitratado, que está siendo tratado con sustancias bastante agresivas, ¿sí? Y que hasta un diluyente que se utilizó para diluir un medicamento puede ser el causante de una reacción adversa. Entonces, siempre tener el orden dentro de nuestras áreas. Si se tienen áreas de distribución de medicamentos, bueno, pues hay que tener orden, obedecer al mismo orden normativo, ¿sí? Orden alfabético, ¿sí? De todas, identificación en este caso de los electrolitos, que son las sustancias de alto riesgo, bien identificadas con nuestros colores Pantone, ¿sí? Y saber que dentro de nuestra caja de medicamentos o de suministro de medicamentos que van a llegar a las áreas hospitalarias, llevamos ese tipo de medicamentos de alto riesgo o que los vamos a manejar ese día. Y que ese día no vamos a platicar con nuestro compañero únicamente del tratamiento y de las indicaciones médicas para el tratamiento del paciente. Y pues existen otro tipo de farmacias, ¿sí? En donde pues no se tiene ni pies ni cabeza y que pues puede haber muchos errores en la medicación,
¿sí? Si en la indicación no la hay, mucho menos aquí donde está el paracetamol, donde está la furosemida, donde está la menformina, tengo menformina junto con antibióticos o X. Entonces, siempre respetar los empaques, respetar la trazabilidad del medicamento. ¿Qué es lo que nos da la trazabilidad del medicamento? Los registros de lotes y fechas de caducidad y condiciones de almacenamiento, dónde estuvo, qué hizo, hasta dónde llegó. Entonces, en la administración de medicamentos, bueno, pues sabemos que existen los correctos, ¿sí? La autoadministración o automedicación, los medicamentos que el paciente trae consigo, ¿sí? Hay que interrogar al paciente acerca de si tomó algo antes de venir a hospitalizarse o si acostumbra a tomar algo que no está prescrito o que es de libre venta, ¿sí? Y si utiliza muestras de medicamentos, ¿qué tipo de muestra? ¿Sí? ¿Qué tipo de sustancias? ¿Qué medicamento es? Cuando menos, si es que no tiene el empaque de determinado medicamento, bueno, pues hay que ver en ese momento si el paciente viene por una urgencia médica, qué fue lo que pasó, si tenía dolor estomacal, si presentaba algún mareo, qué fue lo que sucedió previo a que se sintiera mal en su salud. La distribución de medicamentos. La distribución de medicamentos. El medicamento debe de rotularse con el nombre completo del paciente y sus datos de identificación. Y dos identificadores. Nombre y fecha de nacimiento. Nunca camas, nunca salas. El personal de enfermería verificará que los medicamentos correspondan a los prescritos por el médico, ¿sí? Siempre se debe de verificar y se hacen cambios dentro de las indicaciones, ya lo mencioné, ¿sí? Pero de todo esto, una vez que se termine o se hagan todos los cambios o se esté haciendo a la par los cambios con los registros en el expediente, esto debe de ser a la par y quedar debidamente documentado. La administración. ¿Cómo debe de ser esa administración? Solo por el personal autorizado, enfermería. No administrar medicamentos que carezcan de etiquetas o no sean legibles. Es decir, si tenemos por allí un medicamento como la imagen previa que vimos que en esta cajita yo tenía, ¿no? Un medicamento dentro del empaque secundario, dentro de un blister o de un empaquetamiento primario, ¿sí? Pero que el empaque secundario pues ya no está. ¿Dónde está el lote? ¿Dónde está la fecha de caducidad? No lo sé, pero ahí estaba en el cajoncito, ¿sí? ¿Desde cuándo está ese medicamento? No sabemos. ¿A quién pertenecía ese medicamento? ¿Quién no se le administró y allí quedó? No sabemos. Entonces, eso es altamente peligroso, ¿sí? Y no debe de suceder. Paciente, tratamiento, medicamento. El personal de salud que administra los medicamentos debe de verificar paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, vía correcta, horario correcto y registro correcto. Nosotros sabemos a través de la farmacovigilancia y a través de los comités de farmacovigilancia acerca de que muy pocas reacciones adversas son atribuibles al medicamento. Casi siempre son atribuibles a la dosis o al tiempo, al horario, a la dosis. O sea, casi no a la dosis, pero sí al tiempo de administración. ¿Sí? Sabemos de medicamentos que se administran en bolo y que está contraindicado administrar en bolo, ¿verdad? Que todas estas indicaciones deben de tener un sustento y que el médico la va a tener. Si él da esa indicación, debe de saber cuáles son las consecuencias de, ¿verdad? Y que si él tiene alguna información basada en la evidencia, ¿sí? Pues que la sustente y que la sustente con una muy buena nota médica.
Entonces, los correctos, bueno, pues hay 5 correctos en la preparación y 5 correctos en la administración. Y pueden seguir aumentando según la evidencia que se vaya obteniendo de todos los registros de eventos centinela, de eventos adversos y de fallas o de errores en la medicación. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde están los correctos? En el medicamento correcto, ¿sí? Que estemos seguros de que ese es el medicamento, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de los medicamentos láser, ¿sí? De la reconstitución, que lo reconstituí con el diluyente adecuado. Por lo regular, todos reconstituyen con solución salina y se acabó. Y se olvidan del reconstituyente que trae el medicamento, ¿sí? Es el caso muchas veces del omeprazol. El omeprazol no trae solución salina como diluyente. Trae otro tipo de diluyente, que obviamente conserva todas las características de la sustancia activa. Entonces, los diluyentes deben de utilizarse para reconstituir la sustancia activa. Porque aparte de todo, ese diluyente es único para ese lote de medicamento. El lote del diluyente corresponde y está aprobado para diluir ese lote de medicamentos. En la industria sí es, no un lote, por eso vienen juntos el lote del diluyente con el lote del medicamento, porque ellos fueron probados conjuntamente. Yo no puedo desechar todos los diluyentes y utilizar un lote con solución salina y luego utilizar el diluyente que quedó allí con otro lote de otra sustancia activa. Eso es un error, ¿sí? Entonces, se debe de respetar el diluyente con el lote del diluyente que trae con el lote de la sustancia activa a diluirse. Y esto casi nunca ocurre. Entonces, por eso tenemos problemas de que no se diluyen bien las sustancias activas, de que se forman grumos hasta precipitados. ¿Sí? Cambios de coloración, la sustancia queda inestable, ¿sí? Y hay cambios en la coloración rápidamente porque hubo una degradación o un cambio en la reacción de la sustancia. Y ya el medicamento pues o no existe o ya se formó otro tipo de sustancias. Porque si todo se pudiera diluir con agua, con solución salina, pues que bien estaría todo. Tenemos el diluyente allí, diluye, y casi siempre, ¿con qué diluyo? Con agua, con solución salina. No, ¿sí? Hay que revisar las indicaciones del fabricante. La indicación de la dosis, ¿sí? ¿Qué dosis y en qué tiempo? ¿Sí? Volvemos a los tratamientos en bolo, ¿sí? A las dosis de rescate, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado y que queden debidamente documentadas. La vía de administración, ¿sí? Hay que revisar la vía de administración de ese medicamento. Si es intramuscular, intravenosa, oral, vía oral, si es otro tipo de, ¿sí? Y el horario de administración, ¿sí? Que se respeten los horarios, no porque, ay, pues se lo administré a las 3 de la mañana, no, pues que le toca dentro de 6 horas. No, pues que yo ya me voy y que ya no le tocó, no, pues que le va a tocar a media mañana. O sea, no se están respetando los horarios de tratamiento. Entonces, pues el paciente cuando llega a la saturación, pues quién sabe, no sabemos, ¿sí? Hay que llevar al paciente a una saturación de medicamento, a una impregnación, ¿sí? Porque apenas ya viene la degradación del medicamento, ya el riñón ya filtró, ¿sí? Ya filtró, ¿sí? Y pues ya bajó, ¿y qué le pasa al paciente? Pues ahí viene el dolor otra vez o no avanzamos dentro del tratamiento. Bueno. Ahora, la identificación del paciente al administrador. 2 identificadores, ¿sí? Nombre y fecha de nacimiento. Informar al paciente o al familiar del paciente qué es lo que se le está administrando para que también esté al pendiente por alguna reacción tardía.
¿sí? Entonces, saber, preguntar al familiar del paciente o al paciente si es alérgico a algún antibiótico, algún medicamento, registrarlo, ¿sí? También saber si hay interacciones medicamentosas, es decir, si estamos suministrando medicamentos que se antagonizan o que se sinergizan, ¿sí? La velocidad de la administración, los bolos, vuelvo a los bolos, hay que tener cuidado con esas dosis de rescate, ¿sí? Y estar listos, ¿sí? Todo debe de estar debidamente documentado. Y si hay una reacción o un evento sentinela que se desencadenó en muerte del paciente, ¿sí? O un evento adverso, o una cuasifalla, ching. O sea, me iba a equivocar, pero no me equivoqué. Era un medicamento y yo iba a suministrar otro. Entonces, hay que tener cuidado con las dobles verificaciones y el seguimiento, ¿sí? Hacer registro de todos nuestros eventos, ¿sí? Y de todo nuestro proceso de medicación, ¿sí? En cada paciente, que las prisas no nos ganen, ¿sí? Y el día que no nos sentamos en condiciones adecuadas para desempeñarnos, pedir ayuda. La conciliación de medicamentos. Los medicamentos que el paciente trae de casa deben ser resguardados por el personal de enfermería y en su caso solicitar indicaciones del médico para aplicarlos. Los medicamentos que por indicación médica se suspende su administración deben de ser entregados a la farmacia. En el caso de los medicamentos que son del hospital, en el caso de los medicamentos que el paciente trae de su casa, bueno, pues se le entregan a su familiar o simplemente se revisan y si no funcionan ya o no sabemos, hay que darles disposición final. Si el paciente no los recoge, no hay que guardarlos porque no sabemos qué origen tienen, dónde estuvieron almacenados, que casi siempre todos los guardan en la mesita allí de un lado de la cama o en el sanitario. Las nutriciones. Las nutriciones también deben de llevar una indicación. En hospitales como los de nosotros, de segundo y de tercer nivel, donde ya se tiene el departamento de nutrición, sí, que es otro grupo multidisciplinario que finalmente va a cuidar la nutrición del paciente y que también hace una receta, bueno, pues la receta está normada, ¿sí? O la indicación del nutriólogo está normada conjuntamente con la firma del médico para que el médico sepa qué es lo que se le está dando de nutrición, cuántas calorías, qué tanto es lo que ha perdido de peso el paciente durante su estancia en la atención hospitalaria. Las solicitudes de nutrición parenteral total deben contar por lo menos con los siguientes datos: nombre completo del paciente y fecha de nacimiento, peso del paciente, número de expediente, servicio que solicita, fecha y hora de la solicitud, componentes de la mezcla, glucosa por kilo por minuto, concentración de la mezcla, calorías totales, kilocalorías, nombre del médico solicitante y cédula profesional de quien solicita. En el caso de la nutrición parenteral, sí, que son nutriciones que se preparan dentro del entorno hospitalario y que casi todas las sustancias allí contenidas, bueno, pues son de origen farmacéutico, que son suplementos alimenticios que tienen ese origen, ¿sí? En el caso de que se omita administrar un medicamento, debe de registrarse en el expediente clínico y en la hoja de enfermería, señalando claramente las causas por las cuales no se administró. Es decir, si fue un olvido, si fue una omisión o si fue una indicación médica. Ahora, hay que hablar también acerca de los errores por el nombre, ¿sí? O la escritura que pudiera llegar a tener los medicamentos. Los medicamentos con aspecto y nombre parecidos, es decir,
la cajita color amarillo o la cajita color verde con líneas verdes ¿sí? O el medicamento digoxina y dorixina. Todos estos tipos hay, existe un catálogo impresionante ya ahora de medicamentos que se parecen, que tienen nombres parecidos o que se escuchan parecido o que se escriben parecido. Entonces, los medicamentos con aspecto o nombre parecido. ¿Cómo se deben de manejar todos estos medicamentos? Colocar alertas visuales al momento de prescribirlos o transcribirlos, que haga evidente la diferencia entre estos medicamentos, es decir, tener el cuidado, la atención de ponerle letras mayúsculas en donde existe la similitud, ¿sí? Como el caso de la digoxina y la dorixina, ¿sí? Saber qué medicamentos tenemos en ese pequeño catálogo, en ese pequeño stock, que son parecidos, y tener las alertas visuales, informarlo al personal, capacitarlos y saber cuáles tenemos ahí, ¿sí? Si tenemos un pequeño stock, ¿cuáles? Si son todos, pues son todos, ¿sí? Las barreras de seguridad deben implementarse en todos los procesos de medicación, haciendo énfasis en los subprocesos de prescripción y almacenamiento. ¿Sí? La doble verificación durante la preparación y la administración de electrolitos concentrados, insulinas, anticoagulantes, citotóxicos y radiofármacos, que pues son la mayor parte de las sustancias activas. La notificación inmediata de los eventos centinela, adversos y cuasi fallas relacionados con la medicación. Documentar, informar, reportar y siempre registrar todas estas fallas. Ahora, dentro del control, bueno, pues existe la farmacovigilancia, la cual está su norma oficial mexicana, ¿sí? Que nos permite la identificación, la notificación y la documentación de reacciones adversas a medicamentos. Y la identificación, notificación y documentación de errores en la medicación. Actualmente, bueno, pues sabemos que la mayor parte de las reacciones o de posibles reacciones, a la hora que se hace el estudio terapéutico, bueno, pues se da uno cuenta de que en realidad no fue una reacción al medicamento, sino que es un error en la medicación, una interacción, o una velocidad en la medicación, o un diluyente mal utilizado, una mala práctica. Los análisis de errores y cuasi fallas de la doble verificación durante la preparación y la administración de medicamentos. De electrolitos concentrados, insulinas, quimioterapia, anticoagulantes y radiofármacos en el proceso de preparación y en el proceso de administración. Se deben realizar por 2 personas con las competencias idóneas para hacerlo durante la preparación y la administración de medicamentos de alto riesgo. La doble verificación. El registro y la notificación inmediata de los eventos centinela, eventos adversos y cuasi fallas relacionadas con medicamentos. Cuando se presenta un evento adverso por medicamentos o hemocomponentes, debe de darse prioridad a la estabilización del paciente y a la notificación de forma inmediata al médico tratante. Documentar en el expediente. Realizar el análisis causa-raíz, es decir, qué sucedió, dónde estuvo el error. ¿Fue una cadena de errores? ¿Es un evento adverso? ¿Es un evento centinela que no se desencadenó en muerte del paciente, que fue una cuasi falla? Todo debidamente documentado. Entonces, bueno, pues en cuanto a
A las guías de práctica clínica. Tenemos un objetivo, el segundo objetivo que vamos a revisar, que es identificar en las guías de práctica clínica las intervenciones de enfermería en seguridad en la administración de medicamentos de alto riesgo. Al hablar de las guías de práctica clínica, pues necesariamente se tiene que hablar de enfermedades basadas en la evidencia o enfermería basada en la evidencia. Para hacer enfermería basada en la evidencia, bueno, pues necesitamos acciones o intervenciones que generen datos. Las guías de práctica clínica son herramientas científicas de apoyo. Entonces, si finalmente el proceso de medicación tiene una serie de actividades o acciones, todas estas acciones, ¿sí?, generan datos. Y todos esos datos es medicina basada en la evidencia, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la intervención de enfermería o dónde están las intervenciones de enfermería que están localizadas en las guías? O sea, son todas las guías que como tal, en todo proceso donde se vaya a medicar a un paciente, pues va a haber una intervención y va a ser una serie de acciones, sí, todas van a generar evidencia y datos de enfermería basada en la evidencia. ¿Sí? Por lo tanto, bueno, pues vamos a hablar que las guías de práctica clínica es hablar de enfermería basada en la evidencia, que es una metodología de análisis y un estudio crítico de la literatura científica que da valor tanto a la experiencia como a la certidumbre de la información sobre el cuidado de pacientes, lo que permite obtener conclusiones para el cuidado o intervenciones en enfermería. Es decir, ya no nos respaldemos sobre ¿y yo por qué lo voy a hacer así? Si yo lo hacía así y me funcionaba. O yo siempre lo he hecho de otra forma. ¿Sí? Pues hay que documentarlo. Sí, hay que documentarlo, hay que juntar toda esa cantidad de datos, hay que publicarlo y hay que retarlo, confrontarlo contra otras evidencias, ¿sí? Y que se llegue a una valoración, si esa intervención, esa acción, esa actividad, si está debidamente respaldada, puede llegar a formar parte de una guía de práctica clínica o de práctica de enfermería. Es decir, que darle un nivel, toda esta metodología es para darle un nivel de confianza y un grado de recomendación a la intervención mediante la metodología científica llamada metaanálisis, ¿sí? Y todo eso es todo un tema, ¿sí? Un tema que no vamos a revisar en esta ocasión, pero que queda abierto. Las guías de práctica clínica tienen un nivel de confianza, es una metodología científica, un nivel de confianza asigna un valor a esa actividad, ¿sí? Le da un nivel de confianza y un grado de recomendación. Entonces, a manera de conclusiones, tenemos que los errores más perjudiciales están relacionados con el diagnóstico, la prescripción y el uso de medicamentos, desafortunadamente. La falta de seguridad en las prácticas de medicación, como la dosis incorrecta, las infusiones incorrectas, las instrucciones poco claras, el uso de abreviaciones y prescripciones fatales. Los errores en la prescripción, el almacenamiento, la preparación, la dispensación y la administración y el control se ven afectadas por la debilidad de los sistemas en la medicación o por factores humanos como la fatiga, las malas condiciones de trabajo, la escasez del personal, juntas o separadas, cualquiera de ellas pueden causar daños graves o discapacidad o incluso la muerte.
Con este tema, en esta ocasión, concluimos, ¿sí? Espero que este curso, esta plática, sea de utilidad para avanzar y hacer buenas prácticas en nuestro desempeño diario. Muchas gracias.